pero yo voy a aprovechar la oportunidad de leer un poco de la palabra de Dios. Estoy aquí en Juan, capítulo 3. Juan capítulo 3. Es un pasaje Muy buena, muy bueno, que habla sobre lo que es para, para tener una relación con Dios. Entonces, en este capítulo de Juan, leemos una, una historia que sucedió una noche hace como 2000 años. más o menos. Uh, era, un, era una visita entre Jesucristo y un hombre religioso, se llama Nicodemo. Y podemos aprender de este encuentro que ellos tuvieron juntos. Porque por esta reunión para Cristo una oportunidad de compartir las palabras de su Padre con Nicodemo para decir a él uh, para decir a él lo que es para ser salvo y este regalo de vida eterna que Dios compartió con todo el mundo, no solamente los elegidos como algunos dicen, pero con todo el mundo. Entonces vamos a leer juntos este pasaje. Aquí dice Juan capítulo 3. Versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, nosotros sabemos que tú eres un maestro venido de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no estuviere Dios con él. Entonces, Este hombre, él entendió que las señales, los milagros de Jesús ciertamente fueron las obras de Dios, como Cristo dijo: si yo echa afuera los demonios con el dedo de Dios, el reino de Dios está venido. Entonces, y Cristo, por supuesto, él era obrando las obras de su Padre. Entonces el hombre Nicodemo, religioso hombre, que tuvo o tenía una relación con su religión. Como en día de hoy hay muchos que están relatados con su religión, pero tristemente no han recibido el Espíritu Santo. Y por eso, antes de recibir el Espíritu Santo, ninguna persona tiene vida eterna, porque este es para ser salvo, para recibir el Espíritu Santo. Entonces, Cristo. aquí dijo, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Es decir, de cierto te digo, es lo que él dijo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Entonces tenemos que entender este asunto de ser nacido de nuevo. O nacer otra vez. Porque hay solamente dos destinos para toda la humanidad. Cristo enseñó claramente que un día todos vamos a estar en un lugar u otro para la eternidad. Y la Biblia dice que no hay una segunda oportunidad de cambiar tu destino después de la muerte. Entonces hay que elegir durante esta vida tan corta. Entonces,
es importante estas palabras, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Entonces, no es un tema ligera, no es un tema opcional, es algo que hay que enfocarnos en estas palabras, porque un día todos nosotros vamos a estar en la eternidad sin la posibilidad de cambiar nuestro destino. Entonces, ¿qué es para ser nacido de nuevo? Cristo era hablando aquí en una manera espiritual. Nicodemo, como un hombre sin el Espíritu Santo, en ese tiempo no entendió bien el mensaje y él estaba pensando pensamientos humanos o físicos, podemos decir, pero carnales, pero no, Cristo, su mensaje era un mensaje espiritual. Entonces el punto es que Cristo estaba hablando espiritualmente sobre una vida espiritual. Entonces hay que ser nacido del Espíritu Santo y de agua. Es lo que Cristo dijo. Entonces, en este momento, si tú no sabes lo que es para tener esta relación con Dios, para tener morando en ti el Espíritu Santo, si en este momento tú no eres un templo de Dios vivo, hay que ser cambiado antes de que sea demasiado tarde, porque un día tan pronto sería demasiado tarde. Entonces, el deseo de Dios es para hacernos templos, para morar con su pueblo. Y vemos eso también en Isaías 66, versículos 1 y 2. Y yo voy a leer esta porción también, porque es uno de mis favoritos y habla sobre lo que tenemos que hacer para estar en una relación con Dios. Entonces los primeros dos versículos de Isaías 66 dice la palabra de Dios aquí. El Señor dijo así: el cielo es mi solio y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde es el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Entonces, la pregunta es, ¿dónde voy a estar? ¿Con quién? ¿Dónde está este templo que tú vas a edificar para mí? Entonces la respuesta es: Él quiere morar en su pueblo, que Él quiere hagan. Él quiere hacer templos de Dios vivo. Mi mano, versículo 2, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Aquí la respuesta: mas a aquel miraré que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Tiembla a mi palabra. Tristemente, la mayoría no tiemblan a la palabra de Dios. La mayoría tiemblan o quieren seguir mejor sus propios sistemas de doctrina. Hay muchos engañados por su iglesia o su doctrina que se saca de un libro escrito por un hombre, o doctrinas hacen por hombres sin el Espíritu Santo. Pero Dios escribió este libro y
era disponible a la iglesia desde el primer siglo. Hay algunos que han creído mala información que dice no era disponible por muchos años, pero la verdad es que desde el principio hay mucha evidencia que hay fragmentos de manuscritos de, por ejemplo, el Evangelio de Marcos, Mateo, del primer siglo. Hay evidencias internas en las escrituras. La carta de Pablo a los Gálatas y las cartas escritas a los Corintios. Y hay mucha evidencia que es muy claro que la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, era disponible desde el primer siglo, y la mayoría de las asambleas de Dios de la iglesia primitiva, ellos tenían la palabra de Dios. Eran muchas copias, hicieron, compartieron entre las iglesias, las asambleas de varias ciudades. Y en el fin, después de algunos siglos, era un estándar, pero antes de eso, sí, la palabra de Dios era disponible, porque Dios usa su palabra para traer fe a nuestras vidas. Como dice la palabra de Dios, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, hay que temblar a la palabra de Dios, hay que creer lo que dice su libro y evitar el engaño de los hombres de iglesias falsas, porque en todos lados hay muchos engañadores, y sabemos que la palabra de Dios aún nos dio la advertencia de este engaño en adelante. Como podemos ver aún en el primer siglo, podemos leer que dice aquí Pablo en Hechos o Actos 20, capítulo 20, versículo 30, 29, dice Pablo: porque yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de entre vosotros mismos se levantarán también hombres hablando cosas perversas para llevar discípulos en pos de sí. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces el punto es que aún en el primer siglo, poco después de la partida de Pablo, él murió, yo creo, en las 60 del primer siglo, y pocos años ya han levantado lobos rapaces, engañando a la gente. Pero gracias a Dios, Él nos dio su libro, las cartas, los evangelios del Nuevo Testamento desde el primer siglo. Y hay algunos que son engañados en este punto y piensan que no, por 300, 500 años, algo así, 350 años no tuvieron ellos la palabra, pero no, es mentira. La verdad es que Dios ha proveado la palabra desde el principio. Entonces hay que ser guiado por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Hay que ser nacido de nuevo y no ser engañado por los hombres. Entonces es todo. Dios te bendiga.